Hello guys, today we are going to talk about present continuous. So, with this tense, we are talking about actions that are happening at the moment. Es decir, estamos hablando de acciones que están pasando en el momento. Para en el momento en el que verbal utilizamos time expressions, es decir, expresiones de tiempo como right now, now, today, at the moment. Ahora, en este momento, hoy. To form this tense, we have to take into account the subject, the verb to be, the verb plus ing, and the complements. Entonces, para este tiempo verbal tenemos que tener en cuenta que los verbos que utilizamos van con ing, es decir, todos los verbos que vayamos a utilizar al final van a tener estas tres letras ing. Tenemos que tener en cuenta igualmente que la estructura sería el sujeto, el verbo to be, el verbo en ing y el complemento de la oración. Para formar las oraciones afirmativas, simplemente tenemos que seguir la estructura anterior. Utilizamos el sujeto, que puede ser I, you, he, she, it, we, you, they, seguido del verbo to be, que va a depender del sujeto que utilicemos. En el caso de I, utilizamos am. En el caso de you, we, they, utilizamos are. Y en el caso de he, she, it, utilizamos is. After that, we find the verb with the ing form. Seguido a esto, encontramos el verbo con ing, con la forma ing. En este caso sería el verbo wear, que si le agregamos ing, sería wearing. Al final tendríamos como primer ejemplo, I am wearing a coat. Yo estoy utilizando un abrigo. You are wearing a coat. Tú estás utilizando un abrigo. Entre otros ejemplos que podemos encontrar está I am working. Estoy trabajando. She is playing soccer. Ella está jugando al fútbol. You are walking in the park. Estás caminando en el parque. For the negative form, we just have to add not after the verb to be. Para la forma negativa de este tiempo verbal, simplemente tenemos que agregar not luego del verbo to be. I am not wearing a coat. Si queremos abreviar la forma negativa, solo tendríamos que colocar la forma N apóstrofe T luego del verbo to be. You aren't wearing a coat. Es lo mismo que decir you are not wearing a coat, pero un poco más corto. Esto mismo va a pasar con los demás sujetos y verbos to be, a excepción de I, que ya está en su forma corta, I'm not. Para hacer preguntas con este tiempo verbal, solo tendríamos que invertir el orden del sujeto y del verbo to be. Es decir, ya no sería I am working, sino am I working. Ya no sería you are working, sino are you working. Ya no sería he is working. En cambio sería is he working. Al igual que los demás quedarían is she working, is it working, are we working, are they working. Para responder a estas preguntas, solo tendríamos que usar, si es afirmativo, el yes más el sujeto y el verbo to be
En cambio, si es negativo, el know más el sujeto con el verbo to be y un not. También se puede utilizar la forma corta o abreviada de la negación, que en el caso del verbo to be sería aren't o isn't. Y en el caso de I am, solo tendríamos que poner I'm not, como ya lo explicamos anteriormente. Antes de finalizar, recordemos las reglas de spelling or the spelling rules para los verbos al momento de agregarles ing. La primera regla general sería con verbos como work and study, que se les agrega simplemente ing, quedando working or studying. En la segunda regla observamos que los verbos terminados en consonante más una e, se les elimina la e y se les agrega ing. Por ejemplo, live se convierte en living y make se convierte en making. Por último, encontramos la regla de los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante. A estos verbos se le duplica la última letra. Por ejemplo, en el caso de run, quedaría running con doble N, porque esa es su última letra y cumple la regla de consonante R, vocal U, N consonante. Para afianzar sus conocimientos en Present Continuous Tense, los invito a realizar los siguientes ejercicios.